Buenas tardes, entrevistamos para Revista Abril a Manuel Orozco. El señor Orozco es director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, centro de investigaciones de gran perfil y prestigio sobre asuntos americanos con sede en Washington. También decano de América Central, ¿verdad? Y el Caribe en el Instituto de Servicio Exterior de los Estados Unidos e investigador senior en el Instituto de Migración Internacional en la Universidad de Georgetown. Lo traemos hoy aquí ante estas cámaras que son un poco artesanales, ¿no?, de la era del coronavirus, para conversar sobre algunos temas que son espinosos pero inevitables. Manuel, muchas gracias por apartar el tiempo para esta entrevista. Bienvenido. Muy buenas, gracias. Primero, para quienes no están familiarizados en Nicaragua con la función del diálogo, su participación en las relaciones internacionales y la política a través del continente, especialmente en el caso de Nicaragua, ¿nos podrías dar un resumen de qué es el diálogo que hace y qué incidencia tiene? Bueno, el diálogo interamericano es un centro de análisis. Es considerado como el centro de análisis más importante en el mundo sobre temas de América Latina y el Caribe relacionados con el sistema interamericano, con la política exterior de Estados Unidos hacia la región, así como también sobre los temas más importantes que atañen a América Latina y el Caribe. Nosotros fuimos creados en 1982, de hecho, a raíz de la crisis centroamericana en ese momento, durante las guerras civiles, con el propósito de tener un esfuerzo de promover un diálogo en la región para reducir y mitigar los conflictos que estaban ocurriendo en ese momento. A partir de ahí, el diálogo ha venido desarrollando una agenda sobre los temas de importancia hacia América Latina. Entre otros temas, ha sido aspectos regionales que tienen que ver con gobernabilidad, con democracia, así como también Estado de Derecho, programas sobre mujer y política, programas sobre el rol de China en el mundo y en América Latina. Y en el año 2000 creamos un programa sobre migración y desarrollo. Yo llevo 20 años en el diálogo interamericano trabajando estos temas y especialmente con un enfoque a nivel global sobre el rol de las remesas en el desarrollo y la economía latinoamericana. A propósito de las remesas, has escrito, de hecho, y has investigado sobre el impacto de las remesas y de la migración en Nicaragua. ¿Podrías ayudarnos a poner en perspectiva, quizás traduciendo al Producto Interno Bruto u otra medida semejante, el impacto de ambas, de migración y de remesas, sobre la economía de Nicaragua? Bueno, Nicaragua es un país cuya migración realmente tiene varias etapas. Una etapa principal o de origen en el siglo XX ocurre prácticamente por ahí de los años de la integración centroamericana y concluye con el terremoto de 1972, en donde entra otra segunda etapa, que es la que se conocía como la migración de los terremoteados, que salen más de 10.000 nicaragüenses hacia Costa Rica. Y posteriormente entramos a la etapa de la guerra civil, en donde se produce una tercera ola migratoria. Y con los procesos de paz que ocurren en Centroamérica y la derrota del Frente Sandinista en 1990, que trae a Violeta Chamorro al poder, Nicaragua entra a una tercera etapa migratoria que tiene que ver con el reajuste económico por el que pasa Nicaragua durante su periodo de reinserción después de la guerra civil de los 80, y ahí surge una ola migratoria bastante fuerte. Salen más de 200.000 nicaragüenses al exterior, de nuevo posteriormente predominantemente a Costa Rica y Nicaragua, y esa ola migratoria dura prácticamente durante todo el periodo de los 90 hasta llegar al año 2000. En el 2000 entramos en una nueva etapa, que es la etapa que hoy llamamos de integración a la economía global, donde Nicaragua, como otros países de Centroamérica, responde a una demanda de mano de obra en países emergentes como Costa Rica, pero también otros países como Estados Unidos y España, que piden una mano de obra extranjera no calificada y en donde los nicaragüenses empiezan a suplir ese rol en trabajo como trabajo doméstico, construcción e incluso en Costa Rica seguridad.
al punto que han salido a esta etapa, especialmente en el periodo antes de la crisis política del 2018, habían alrededor de 650,000 nicaragüenses en el exterior. Después de la crisis surge una ola migratoria muy fuerte. Han salido en los últimos años por lo menos 140,000 nicaragüenses, y eso pues ha aumentado el número a más de 770,000 nicaragüenses en el exterior. Esta migración se tiene que entender más que todo a nivel de hogar, más que de personas, porque cada persona que migra generalmente migra sola y está saliendo de un hogar nicaragüense. Nicaragua es un país de 1.500.000 hogares más o menos. Prácticamente estamos hablando que el 40% de los hogares nicaragüenses tiene un familiar en el exterior. Y de hecho, cuando hacemos las encuestas en Nicaragua, el número oscila entre 40 y 50% de los hogares nicaragüenses con un familiar en el exterior, y el 80% de ellos envían dinero. El dinero que envían son cantidades pequeñas de $200 más o menos. Si sos un nicaragüense en Costa Rica, estás enviando alrededor de $120 mensuales. Hay una ola migratoria que surge también hacia Panamá, especialmente recientemente, en los últimos 10 años, en donde hay más de 40,000 nicaragüenses ahí y que envían dinero también, nicaragüenses en España, que constituyen hoy en día casi el 10% del volumen total de las remesas. En conjunto, estas remesas representaron el año pasado $1.600 millones. Es el único indicador macroeconómico que fue positivo durante la crisis política del país. Y básicamente representan más de un 12% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo el ingreso que se genera en Nicaragua, el ingreso monetario económico basado en producción y otras cosas, las remesas representan más de $1 de cada $10 de ingreso, pero están apoyando básicamente alrededor de 1 de 3 hogares nicaragüenses con un aumento, una duplicación de su ingreso. Me imagino además que las remesas están concentradas en las capas de ingresos más bajos, por lo cual estas cantidades que parecen menores, $200, $120, son importantes, ¿no? En términos digamos, de poder de compra de la canasta básica, por ejemplo. Bueno, pues no, en realidad la migración y las remesas llegan a hogares medios, no bajos. El pobre no puede emigrar, es decir, para emigrar hay que tener cierta reserva de dinero para agenciarse el periodo preliminar para ubicarse en el país a donde llega, conseguir trabajo, etc. Y básicamente estamos hablando de los grupos 3 y 4 del ingreso, de la distribución del ingreso, el tercer y cuarto quintil. En algunos casos puede ser el segundo quintil, pero definitivamente Nicaragua es un país pobre. A ver, entendamos que el año pasado el Producto Interno Bruto per cápita, el ingreso per cápita nicaragüense era de menos de $1.800 anuales. Ahora estamos hablando de menos de $200 mensuales. Estamos hablando de alrededor de $350 mensuales por hogar. Sin embargo, solamente 1 de 3 nicaragüenses gana ese ingreso. El resto gana menos de $200 mensuales. Entonces, la remesa realmente lo que te permite es no solamente aumentar tu disponibilidad de ingresos, sino que la duplica. Porque esos $200 vienen a ser el equivalente a otro salario de ingreso que percibe ese hogar. Así que eso es muy importante, y es muy importante para la economía nicaragüense porque es lo que permite que el país pueda aumentar su nivel de consumo y así aumentar también la producción alimentaria en el país. Bueno, evidentemente que estamos entrando en una crisis económica brutal. Sabemos que hay remesas que vienen de Costa Rica y remesas que vienen de Panamá, pero también hay remesas que van de Estados Unidos, y aparte lo que ocurre en Estados Unidos afecta a Costa Rica.
por lo visto aquí en Estados Unidos, la crisis económica, bueno, hay optimistas que dicen que va a ser una recuperación rápida en forma de V. Yo, como economista, lo veo difícil porque hay una enorme incertidumbre. Ya tenemos alrededor del 20% de desempleo probablemente con los datos de hoy, y hay problemas en las cadenas productivas, complicaciones políticas de todo tipo. Así que pareciera que durante todo este año, aún en el mejor de los escenarios, va a haber una recesión profunda, quizás la más profunda desde la Gran Depresión, y el futuro es incierto. O sea, ¿han hecho ustedes algún tipo de estimado de el golpe que esto representa para las remesas que van desde aquí a Nicaragua? Sí, nosotros hemos analizado esto desde varios ángulos. Uno, comparando la experiencia del 2009 y viendo cómo se produjo el impacto en el desempleo y la capacidad de envío. Segundo, entrevistando a inmigrantes y conociendo un poco cómo ellos ven la situación desde su ángulo personal y de hogar, cómo han sido afectados. Y en tercer lugar, viendo un poco la condición sui generis de este fenómeno. En el primer caso, la experiencia del 2009 muestra que la capacidad de envío de quienes pierden su empleo disminuye en la medida en que se va prolongando el periodo de tiempo en que el desempleo sigue creciendo. Es decir, por ejemplo, en los primeros 6 meses, el 40% de los que perdieron su empleo dejaron de enviar dinero. A los 9 meses ya era un 80%. Y entre los que mantuvieron sus trabajos, también redujeron su capacidad de envío porque de alguna manera el ajuste económico que se produce con la crisis lo que genera es una reconsideración de cuáles son las prioridades en términos de cómo reducir los gastos del hogar. Y las remesas se ocupan en un quinto lugar de lo que significa las obligaciones familiares. En primer lugar está la casa, segundo está la alimentación, tercero están los gastos de diario, ¿verdad? De servicios de electricidad, etcétera. Y en cuarto lugar están algunas deudas que uno tenga, pueden ser deudas de casa, pueden ser deudas de automóviles, etcétera, préstamos en general. Y en quinto lugar están las remesas. Sin embargo, son importantes, pero durante la crisis la gente se enfocó en los primeros 4. Y en la medida que les quedaba plata, podían seguir enviando dinero en quinto lugar. Ahora, en términos de esta recesión, como vos decís, realmente va a ser una V. El tema es cuál es la durabilidad de la profundidad de esa V y la recuperación. Desde la perspectiva que nosotros estamos viendo esto, yo creo que este es un periodo que sí definitivamente va a ser más corto que la recesión del 2009, que fue de 3 años. Sin embargo, la magnitud, la densidad de la caída del empleo en la economía mundial en el corto plazo es abrumante. La proyección que nosotros estamos viendo es que en el primer periodo, el primer trimestre, iba a ser menos de un 10% de desempleo. El segundo trimestre, que es en el que estamos, va a experimentar hasta posiblemente un 40% de desempleo, especialmente en ciertos sectores importantes de la economía del país, en donde los inmigrantes están ubicados. Construcción, servicios como servicios hospitalarios, como servicios de restaurantes, hoteles, etc. En el tercer trimestre se va a retornar ya a un proceso de reactivación y en el cuarto trimestre se va a seguir el proceso de reactivación. Sin embargo, la proyección más conservadora es que a diciembre del 2020 estamos hablando de un desempleo cerca del 20%. Ahora, en Estados Unidos, el 10% de la mano de obra de este país está compuesta por inmigrantes latinoamericanos. Y ahí están incluidos los nicaragüenses.
y esa pérdida de empleo ha sido mucho más fuerte que la pérdida de empleo de la fuerza laboral local, porque ellos fueron los primeros en perder sus trabajos por las posiciones en que tenían. Por ejemplo, en Estados Unidos, en New York, ahí los latinos fueron fuertemente golpeados por la crisis, porque ellos trabajaban en sector servicios, en restaurantes predominantemente. También fueron los que sufrieron más fuertemente la pandemia. De hecho, el 30% de los contagiados por el virus son latinos. Entonces, esa es más o menos la dinámica. Sin embargo, el impacto va a ser significativo y estamos hablando de una caída de las remesas alrededor del 18% de todo el mundo hacia América Latina. Ya. ¿Cuánto fue la caída en términos porcentuales en la recesión del 2009? ¿Te recuerdas? Mira, en el 2009 fue el 12%. Ya. En el 2010 ya se registró un crecimiento, no se registró crecimiento, 0%. En el 2011 empezó a crecer ya más o menos a un 4 o 6% y fue prácticamente en adelante después del 2012 que empezaron a registrarse las tasas de crecimiento hasta llegar al 2019 a un crecimiento del 8%. Incluso para Centroamérica, incluyendo Nicaragua, el crecimiento de las remesas es de 2 dígitos. Si el crecimiento de las exportaciones promedio para todo Centroamérica ha sido el 6%, el crecimiento de las remesas ha sido en promedio para la región del 12%, el doble. De hecho, cuando comparamos macroeconómicamente las remesas con el crecimiento económico, el peso del crecimiento económico de las remesas recae sobre el crecimiento exclusivamente de la economía del país. Es decir, que si las remesas crecieran menos del 10%, las economías de Centroamérica estuvieran teniendo mucho más problemas para crecer. El promedio de crecimiento en Centroamérica es del 3%. Y ese 3% prácticamente equivale al aumento, al incremento en el volumen de remesas que creció de un año al otro. Ya. Bueno, pasando ahora al impacto político, evidentemente que la crisis acarrea con el debilitamiento de la economía mundial, un debilitamiento financiero para el gobierno de Nicaragua, ¿no? Para la dictadura nicaragüense. Y yo me pregunto si desde la perspectiva de Estados Unidos, tal y como ustedes lo entienden, ¿hay algún interés en aprovechar tácticamente este debilitamiento para empujar a la salida de Ortega, no en términos de mediano plazo, elecciones en 2021, sino a corto plazo? Bueno, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina prioriza a Nicaragua. Son 4 países los que tienen prioridad política: Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Antes de la pandemia, el país que ocupaba el primer lugar era Bolivia, por aumentar la presión de que el país entrara en una transición electoral exitosa. Nicaragua estaba, después de Venezuela, en tercer lugar, con un enfoque de seguir presionando diplomáticamente al país para que cumpliera con el proceso de diálogo y reformas políticas. Ahora, después de este periodo, creo que Estados Unidos va a presionar más, especialmente de que han pasado 2 años en donde el gobierno de Nicaragua no está ejerciendo ningún tipo de esfuerzo de reconciliación nacional, sino que lo que ocurre es un vacío de poder. La apuesta de Estados Unidos predominantemente va hacia un apoyo incondicional a la formación de la coalición nacional. Y esa es prácticamente la perspectiva de ellos, pero por otro lado, sigue todo el enfoque de continuar presionando diplomáticamente y también financieramente con las sanciones. Es decir, Estados Unidos este año, antes de junio, va a continuar el proceso de sanciones contra el régimen para presionarlo, pero no solamente las sanciones no son una presión, sino que son un ajuste de cuentas ante las violaciones de derechos humanos. Hay que entender las sanciones no solamente como un instrumento
de torcer el brazo, sino que tienen un propósito específico de hacer un ajuste de cuentas por las violaciones a los derechos humanos o los crímenes financieros que se cometen en un país determinado. Y Estados Unidos va a continuar en ese esfuerzo y lo va a hacer pronto también dentro del foro del sistema interamericano. Son momentos en donde la OEA va a empezar a resumir su trabajo y influir sobre la situación nicaragüense. ¿Está a la vista alguna medida más drástica de la OEA, por ejemplo, la Carta Democrática? Bueno, la Carta Democrática se ha invocado ya 3 veces. Se han declarado prácticamente todos los artículos excepto uno, el de la la suspensión de Nicaragua de la OEA. El criterio de todos prácticamente es que no tiene sentido suspender a Nicaragua, pero que sí tiene sentido seguir presionando el cumplimiento del artículo 20, es decir, que la OEA agote todas las medidas diplomáticas para presionar a Nicaragua de que retorne el orden constitucional en el país. Y esa tendencia es la que probablemente se va a observar en los próximos meses. Pero bueno, a ver, ya llevamos 2 años del mismo lenguaje. Vamos a presionar al gobierno de Nicaragua, vamos a exigir el retorno a la institucionalidad, pero nada de eso se ve. Y entonces la pregunta que me hago yo y que se hace pues la ciudadanía de Nicaragua es: presiones, ¿pero para qué? ¿Cuál es el objetivo de esas presiones? A ver, yo creo que nosotros depositamos en Nicaragua muchas expectativas sobre el éxito de la presión internacional como la solución principal. Hay una percepción de debilidad interna e incapacidad de cambiar las cosas desde adentro, y se deposita la confianza o más bien la esperanza en la comunidad internacional, y cuando eso no ocurre, uno se está quejando. Yo creo que esa es una perspectiva bastante equivocada. La comunidad internacional reacciona de acuerdo al nivel de movilización que existe a nivel interno. Y en Nicaragua hay desafortunadamente ciertos demonios que inhiben dentro de la cultura política nicaragüense de consolidar un liderazgo fuerte de oposición que permita que la comunidad internacional deposite sus energías en ese liderazgo para ir hacia adelante. Y bueno, el caso más importante es la formación de la coalición nacional, a la cual la comunidad internacional le ha dado su apoyo. Sin embargo, sigue carente de un liderazgo. Es decir, las razones... El problema, Manuel, es que la coalición nacional tiene un problema de legitimidad interna por una serie de razones, y la única legitimidad que invocan ellos es como una especie de círculo vicioso, es el apoyo de la comunidad internacional. Pero si Estados Unidos dice, bueno, depende de la coalición nacional. No. A ver, dentro de la coalición nacional hay un problema de legitimidad interna porque hay un problema de autoestima, pongámosle así, de autoestima política. ¿En qué sentido? ¿Cómo explicarías eso? Bueno, primero hay una fuerte inexperiencia política de ser político dentro del movimiento de la Alianza Cívica y la UNAV. La mayoría de sus integrantes son empresarios, son activistas sociales. Son muy pocos que tienen experiencia propiamente política de entender cómo manejar el peso y el contrapeso frente a autoridades políticas represivas. Entonces eso te pone en un plano en donde todo el pensamiento y la estrategia política es limitada. En segundo lugar, el liderazgo propiamente de los grupos que la conforman tienen percepciones un poco ambiciosas de lo que significa el cambio, una especie de cambio a lo Federal Express, sacar al régimen porque yo tengo la autoridad moral, porque yo estuve en los tranques y por lo tanto yo me merezco remover a este dictador. Sin embargo, hay mucho trabajo que se tiene que hacer en función de todo eso y se ignora. Y un tercer elemento que afecta la autoestima política es que el ejercicio de ganarse el apoyo
de la población nicaragüense, diría yo que es incompleto. Ha habido mucho trabajo arriba en donde no ha permitido que el liderazgo local aterrice con la base nicaragüense desde una perspectiva directa. ¿Por qué nosotros somos el hilo conductor del proceso político que dio lugar a una resistencia nacional en el 18 de abril y que hoy somos el actor más legítimo? Y en cuarto lugar está también el rol de los partidos políticos y el sector privado. Ambos tienen intereses específicos que defender que cohíben de alguna manera o inhiben a muchos de los líderes dentro de la alianza o la UNAV de tener una perspectiva más cohesiva. Pero no es que ellos están esperando que la comunidad internacional los apoye, sino que lo que hay es una especie de un empate político dentro de los líderes de la coalición que no les permite tener un ganador. Entonces todos están en un empate doloroso. Todos, ninguno supera al otro. Y entonces se entra en una especie de inercia política dentro del movimiento interno. Yo te pondría, para jugar un poco al abogado del diablo, una posición alternativa en la cual la tuya sería un poco generosa hacia la coalición, porque dentro de ese mundo político es verdad que no hay grandes líderes reconocidos, pero tampoco hay ingenuidad, hay manejo de poder, hay recursos, y realmente lo que uno observa en el detalle de meses y meses y meses de trabajo de este proceso es que las luchas que hacen los políticos que están dentro de ese mundo de la coalición son entre ellos por posicionarse cerca de una casilla electoral y no tienen nada que ver en absoluto con organizar lucha cívica en contra del régimen. Eso ha sido abandonado prácticamente desde el comienzo del proceso. Ha sido cooptado el proceso por otros intereses, de tal manera que ese divorcio que estás hablando, de que lo de arriba y lo de abajo existe, pero no es por... No, bueno... No es por autoestima. Sí, yo creo que en primer lugar, la capacidad de resistencia política ha sido limitada en términos de los vehículos de protesta que se puedan utilizar en el país debido al estado represivo que existe. Es cierto, hay una pobreza de creatividad en términos de cómo resistir un régimen que básicamente está convertido en un estado policial y en un estado terrorista. Legalmente, hacer protesta es un acto terrorista. Eso lo dice la ley 667. Así que vos salís a la calle y la policía está en su pleno derecho y deber de meterte a la cárcel. Eso es lo que ha permitido que la protesta en la calle sea eliminada. El problema es que hay otras formas de protesta que no se están utilizando. En segundo lugar, está otro aspecto importante. El momento político para haber sacado o obtenido la renuncia de Daniel Ortega terminó básicamente en octubre del 2018. A partir de ahí había que entrar en una estrategia política que implicaba recomponer la alianza cívica y lo que estaba formándose en ese momento, que era la Unidad Nacional, en un movimiento político que pensara ya con un líder, con un capital político más fuerte respaldado por la población nicaragüense y también con un vehículo político electoral. Sin embargo, es cierto, como vos decís, se producen conflictos internos. Uno de los conflictos más grandes es una desconfianza, que yo digo, barata. Una desconfianza barata entre los diferentes líderes que sectores de la UNAV, algunos sectores de los estudiantes dicen aquí el sector privado ha traicionado los intereses. Esos partidos son traicioneros. Pero en Nicaragua el pactismo abarca a todos. Aquí la Iglesia Católica, los partidos, el sector privado, el movimiento estudiantil han hecho pactos con el sandinismo. Entonces, sin embargo, es la política del chisme, lo que ha creado un nivel de desconfianza al interior de las alianzas que básicamente ha hecho muy difícil
ir hacia adelante porque la base de una coalición política es la confianza mutua. Entonces tenemos que sectores de la UNAV o sectores de la Alianza, por ejemplo, para la Alianza Cívica hay sectores dentro de la UNAV que son el MRS y el MRS representa el anticristo. ¿Por qué? Porque fueron los que se beneficiaron de la piñata y ahora se dicen que son progresistas, prodemócratas, etc. Por otro lado, está el sector de la UNAV que dice que los miembros de la Alianza están en la cama con la élite económica del país. Y entonces esas perspectivas basadas en chismes, porque no son realidades, han detenido mucho. No es realidad que la élite de la Alianza está en la cama con los principales poderes económicos. No. No es realidad. No, aquí esa es una noticia muy interesante, Manuel. Por supuesto que es interesante porque nadie la ha cuestionado, ni siquiera ha investigado de cerca. Mira, la élite económica nicaragüense se le ha echado la culpa de que ellos fueron los pactistas. Bueno, fueron pactistas cuando los partidos políticos fracasaron por culpa de sus propios pactos. Segundo, cuando viene la crisis, ellos rompen incluso antes de la crisis ya habían roto relaciones con el orteguismo. Y han sido claros en no negociar y no trabajar con Daniel Ortega y que lo iban a hacer en función de lo que dictara la Alianza Cívica y la Coalición Nacional ahora. Incluso en este momento, y esta es una de las paradojas de todos estos temas políticos, parte de la transición política requiere lidiar con sectores políticos del régimen. Y los sectores políticos del régimen solamente miran a gente del sector privado, de la élite económica, como los interlocutores más legítimos. Entonces, aquí hay cuestiones bastante complicadas, porque el sector económico no quiere trabajar con el régimen. Y esto hay que entenderlo de una forma bastante, no pragmática, sino dentro del contexto de la economía del país. Este sector de la élite económica es el responsable de más del 60% del crecimiento económico del país. Los migrantes somos el responsable de un 10% y el sector informal es responsable solamente del 30%. Esa es la realidad de Nicaragua. Pero ese sector del que estás hablando, yo creo que no puedes negar que fue parte de un régimen corporatista durante 12 años y que realmente tienen intereses económicos comunes con lo que es la nueva oligarquía sandinista también. No es que hayan sido ellos víctimas en todo este proceso, han sido beneficiarios fundamentales. Nadie es víctima. Y actores fundamentales. Son actores fundamentales. En el mundo político nicaragüense, todo eso que has dicho es verdad, lo de MRS, lo UNAV, etcétera, etcétera. Y la desconfianza principal que hay en Nicaragua no es entre ellos, sino el pueblo nicaragüense desconfía de todos ellos. Entonces hay un problema de legitimidad profunda que es basada en información real. Lo que se ve en el mundo político de Nicaragua son los peores actores del proceso durante los... Pero ¿cuál es la pregunta mía es, ¿cuál es la prueba de confianza que vos estás esperando de la gente? ¿Qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que ustedes quieren, por ejemplo? ¿Qué es lo que algunos sectores de estos grupos quieren pruebas de que el sector privado está, digamos, abandonó esa perspectiva corporativista? ¿Y por qué hay una asimetría y una desproporcionalidad en exigirle a este grupo pruebas cuando hay otros sectores, pongamos la Iglesia Católica Nicaragüense, que nadie quiere hablar de ellos, a todos se les mira como una autoridad moral importante, sin embargo, ellos son responsables, muy responsables, de lo que ha venido ocurriendo desde la protección de la autoridad electoral, el señor Rivas, que es una relación de una autoridad religiosa muy importante de Nicaragua. ¿Por qué los nicaragüenses no asumen la autocrítica en función de todas esas realidades y guardan silencio? Es decir, aquí, si uno empieza a acusar quiénes son cómplices de la dictadura,
el 90% de los nicaragüenses son cómplices. Bueno, a ver. Entonces, empecemos por crear confianza admitiendo que todos tenemos responsabilidades compartidas en eso. El 90% de qué segmento de los nicaragüenses, porque la población que no tiene poder alguno no es la que armó el pacto de la iglesia con Ortega, ni la que armó el pacto de los grandes empresarios con Ortega. La opinión pública, perdón, pero la opinión pública nicaragüense, el que es católico, perdón, pero guarda silencio. No, nadie critica a la iglesia no se toca. Y ahí es una asimetría. Es decir, si hay que asumir autocrítica para crear confianza mutua, creo que la mea culpa es importante en todos los sectores. La crítica es muy importante. Estoy de acuerdo que todos estos actores son muy criticables. Te hago la siguiente pregunta, entonces, que es relacionada con esto. ¿Elecciones para qué? ¿Qué tipo de elecciones pueden haber? Pueden haber elecciones en Nicaragua que primero, que resuelvan el problema de dictadura versus democracia, y segundo, que no impliquen impunidad para Ortega. Yo creo que elecciones son para entrar a una transición política importante, democrática. ¿Son posibles? Es posible, pero no va a ser fácil. Es decir, yo creo que aquí hay que pensar básicamente que uno tiene que ir al proceso electoral con un orteguismo dispuesto a ejecutar algún tipo de fraude, sin reformas electorales o reformas cosméticas, con presión internacional, sí, y con algún esfuerzo de verificación internacional del proceso político. Entonces, el peso del éxito electoral recae exclusivamente sobre esta coalición nacional, que incluye también los partidos políticos que no asuman el oportunismo de dividir. Y ese es uno de los grandes retos que hay en Nicaragua, predominantemente. Pero, ¿sabes? Este peso hay que ponderarlo en función de un aspecto, de varios aspectos. Primero, en este momento el nivel de debilidad que existe en el régimen es bastante fuerte, que no le va a permitir mantener un control total del proceso electoral a su gusto. El reto o la amenaza más grande no es el régimen en sí, sino es el temor de los seguidores, que son los que han asumido el rol de represión a nivel local, lo más preocupante. Lo que ha pasado en Ometepe, lo que ha pasado en las zonas rurales, en el campo, es una muestra de que el régimen no está en control. Aquí es el represor local, el policía local, el que ha asumido la ley en Nicaragua. Y eso realmente es la amenaza más grande en este momento. En términos electoralistas, propiamente dicho, lo que hay que demostrarle a este régimen antes de un proceso electoral es que los nicaragüenses ya no quieren más Ortega. Si hay una cosa en la que cree Daniel Ortega, es en la imagen que el pueblo tiene de él. A este hombre se le cae el ego en segundos cuando el pueblo dice que ya tuvo suficiente de dictador. ¿Qué te hace pensar que el pueblo de Nicaragua no le ha mostrado eso a Ortega? Mira, muchas cosas, muchos hechos. Primero, el clientelismo. Daniel Ortega es transaccional y él compra su ego, el apoyo a su ego con dinero. Él ha mantenido a más de 100,000 hogares nicaragüenses con subsidios, con beneficios. Después están los PPCs. Imagínate vos que uno de 8 hogares es visitado mensualmente por un CPC. Uno de 10 hogares recibe beneficios económicos. Además, casi uno de más o menos 20 hogares es empleado público del Estado.
Esa es lo que le ha permitido tener secuestrado al pueblo de Nicaragua. Entonces, en gran medida, hay una base electoral real de por lo menos un 20% que en este momento nadie más tiene. Pero a ver, esa es una enorme minoría, o sea... Es una enorme minoría, pero si vos preguntas a la población nicaragüense, aún controlando por el factor miedo, casi 4 de 10 nicaragüenses tienen una opinión positiva del gobierno. Y esa realidad es dura, cruda, cruel, y la puede negar el que no cree en el sistema, pero la realidad es que, bueno, qué mejor prueba en este momento con la pandemia en Nicaragua, en donde prácticamente la mitad de los nicaragüenses andan en la calle. Porque muchos de ellos le creen a la historieta del Ministerio de Salud. Entonces, tu visión de Nicaragua es aparentemente muy diferente de la visión que tenemos nosotros, gente como yo, opuesta al gobierno, y la que tiene otra gente en la cual sí es cierto que hay un segmento de la población que por intereses tales como has descrito está amarrada con el gobierno. Ese es un sector muy minoritario. En tu visión, casi la mitad del país está con Ortega. No, en mi visión, por lo menos 1 de 5 nicaragüenses está con Ortega. Es decir, la realidad es esa, 1 de 5. Ahora, hay otro sector que está básicamente en el centro, que termina gravitando al lado del gobierno por las circunstancias del momento. Y esas circunstancias tienen que ver con muchos factores. Pero 2/3, pongámoslo generosamente, de los nicaragüenses no quieren nada con el orteguismo. Sin embargo, el que uno no quiera nada con el orteguismo no significa que entonces van a irse por el lado de la coalición. Hay una división muy fuerte ese es el punto que nos estamos extendiendo mucho, no quiero tomar mucho más tiempo, pero sí, el punto que yo he tratado de presentar aquí para que comentaras es que no es lo mismo oposición que coalición. La coalición es un grupo, pero básicamente para la población no tienen legitimidad, no los representan y por lo tanto no encabezan la oposición, y ese es el problema que hay. Mira, en este momento nosotros hemos hecho entrevistas, encuestas en todo el país, y 1 de 3 nicaragüenses votaría por la coalición nacional. Es decir, electoralmente, el número de personas que estaría dispuesta a votar por una coalición es mayor que el número de personas que estaría dispuesta a votar por Daniel Ortega. Una última pregunta te hago nada más ya, para concluir. Si tuvieras que dar una probabilidad a priori acerca de que se puedan hacer elecciones en Nicaragua y se dé este escenario de transición democrática, ¿qué número darías? Bueno, si estamos hablando de un proceso electoral en estas circunstancias, la coalición nicaragüense ganaría con más de un 50% de las elecciones, derrotaría a Daniel Ortega. No digo que si ganaría o no, la pregunta es si un proceso así llevaría a una transición democrática. ¿Cuál es la probabilidad de eso en Nicaragua? Es una probabilidad bastante aceptable, es más de un 60%. Es decir, yo trabajo con probabilidades realistas. En marzo del año pasado, la probabilidad de que la negociación iba a ser un éxito cuando Ortega terminó firmando era de un 40%, y nosotros le advertimos a la Alianza Cívica de no negociar con Ortega. Sin embargo, ellos firmaron un documento que Ortega no respetó. En un proceso electoral, la probabilidad de entrar en una transición política democrática exitosa es por lo menos de un 60%. Y hay diferentes factores para explicarlo, pero eso lo podemos discutir. Pero la tentación no me deja vivir de preguntarte la siguiente es, ¿cuál es la probabilidad de que en ese escenario de transición
no volvamos a una situación en la que Ortega gobierna desde abajo? La razón por la que la probabilidad es de un 60 y no es de un 80% es porque existe todavía una base política dentro del círculo del poder que estuviera a favor del orteguismo. Sin embargo, está fragmentada, está debilitándose aún más y la posibilidad de un Ortega desde abajo es muy baja porque el ciclo de vida de Daniel Ortega está llegando a un límite, a un término final. Su condición de salud es bastante precaria, por mucho que lo maquillen, no está en buen estado. Más de la mitad del sandinismo no apoya ni simpatiza con Rosario Murillo y una tercera vía sandinista en este momento no ha sido vislumbrada. Se ha querido trabajar dentro del sandinismo en encontrar una alternativa a la pareja presidencial y sin embargo no se ha logrado identificar quién podría ser ese personaje. Se han tirado nombres por aquí y por allá, desde el general Hales Leven hasta Minta Granera, etc. Ninguno quiere asumir ese riesgo porque saben que el desprestigio del Frente Sandinista y el desprestigio del orteguismo es tan grande que sería básicamente entrar en un pacto con una élite corrupta económica que no va a tener mucho espacio a nivel global, a nivel internacional. Entonces, hay una probabilidad de que el orteguismo pueda continuar, sin embargo, es muy bajo. Ahora, el trabajo político está precisamente en crear condiciones para que eso no ocurra. Y ahí hay que echarle caspa, como dicen los ecuatorianos, para ver cuáles son esas condiciones que se tienen que crear. Y aquí hay temas muy sensibles que muchos son categóricos en que no son negociables, como es, por ejemplo, el tema de la impunidad. La impunidad en este momento tiene que resolverse, tiene que haber justicia, pero antes de entrar en el proceso propiamente de juicio, hay que entrar en afianzar las instituciones políticas del país, porque 2/3 del sistema judicial nicaragüense es sandinista, 80% o más de los miembros de la Corte Suprema de Nicaragua son sandinistas u orteguistas. Entonces, tenés que empezar por hacer una transformación interna de la institucionalidad nicaragüense, del Estado nicaragüense, para garantizar que exista un proceso de justicia justo. Si no, vas a tener un proceso de justicia legal, en donde van a ser los jueces sandinistas, que es lo que están haciendo ahora, emitiendo juicios arbitrarios. Para entrar en ese proceso, para trabajar en esa transformación institucional de un sistema de justicia, esto toma más de 5 años. Pero el primer paso es la derrota electoral. Bueno, pues te agradezco mucho. Termino yo con un poco de escepticismo acerca de ese escenario feliz de reforma, precisamente porque, como lo has dicho, todo ese aparato que existe de poder político no va sencillamente a decir me rindo, van a empezar a bloquear intentos de justicia, pero esa es una conversación que podemos tener en otra oportunidad. Te agradezco mucho, agradezco muchísimo a Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesa y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Muchas gracias, Manuel, y buena suerte, a cuidarse. Pura vida.